Y además un proceso reversible. Cosa más fácil, ¿no? Bueno. Además, precisamente por eso son que se forman las estructuras secundarias que se saltan en las hojas beta. Eso tiene que ver con la formación de puentes de hidrógeno, que no vamos a explicar eso. Eso es entrar un poco en la química, que no viene al caso. El hecho de que esto sea termodinámicamente reversible, la tracción cadena secundaria terciaria irreversible, fue un proceso que detectó el señor Anne Vincent, por lo que le dieron el premio Nobel de Química en el 72, cuando trabajaba en el National Institute of Care. Y la cantidad de energía que se necesita para realizar esta transición es de 40 kilojulios por mol. Solo para darse una idea, cuando usted se evapora una mol de agua se llevan 9 kilocalorías. Luego, si convierte en julios a calorías multiplicando por 4.2, ve que la cantidad de energía que se requiere para plegar a una proteína no es más de lo que se requiere para evaporar una mol de agua. No son calores así todas, son disparatados. Bueno, ahora, ¿qué quiere decir entonces con que la transición sea hidrofóbica? Pues voy a señalar dos ejemplos. Uno, muy pedestre y otro no tan pedestre. Para entender bien lo que es la transición hidrofóbica, lo que tienen que imaginarse es esto. Aquí los átomos rojos son los hidrofóbicos y los polares o hidrofílicos son los azules. Claro, esto está muy simplificado, pero en un proceso real las cosas ocurren de manera ligeramente distinta. No sé por qué lo decimos acá. A ver, está al revés. Esto es más apegado a la realidad. Acuérdense que esto no ocurre para una proteína aislada. Estos no son procesos que ocurren in vitro, ocurren in vivo. Por eso es tan difícil estudiarlos, porque algunos japoneses ya se llevaron el premio Nobel el año pasado, porque han podido observar en serio las vivas cómo ocurren estas cosas, que es una verdad brutal. Entonces tiene la cadena, ustedes le dan las condiciones fisiológicas que quieren y empieza a plegarse. Y claro, se llega de manera tal que ocupan las estructuras que aquí señalan. Por la cual de las tres, en este caso estoy muchas más, como van a ver. ¿Cuál es la buena? O sea, ¿cómo sabe la proteína dónde tiene que llegar? Esa es la paradoja de Leventhal, que no está resuelto en el tiempo de hoy. Estas son proteínas plegadas más apegadas a la realidad. Bueno, déjenme, les vamos a enseñarles esta caja. O sea, realmente en la naturaleza, cómo se ve una proteína pegada, y aquí tienen tres posibles estructuras. Insisto, todo este trabajo se debe justamente a las ideas de Pauling y compañía. Las estructuras de proteínas globulares siempre son hélices y bandas. Siempre son hélices y bandas. Ahora van a preguntar, bueno, ¿cuál es el átomo de hidrógeno? Es decir, ¿cuál es la proteína más simple? Los físicos están acostumbrados a manejar el átomo de hidrógeno, no saben hacer otra cosa. Los químicos manejan la molécula de hidrógeno, que es su cuerpo. Los biólogos, si quieren tener su proteína más simple, es esa. Que tiene 64 aminoácidos, se llama la quimiotripsina y está formada por dos bandas, beta y una hélice. Eso es lo más simple que hay. Y además es una proteína que solo tiene dos estados, el no plegado y el terciario, o sea, el plegado. O sea que ese es el caballito de batalla, si quieren hacer lucubraciones con el problema del plegamiento. Déjenme dejar aquí un ratito y paréntesis, surge una pregunta. ¿Por qué aminoácidos alfa? A ver,
¿Por qué aminoácidos sanos? Finalmente, los químicos tienen un fregón. Y entonces ya sintetizaron aminoácidos beta. Aminoácidos beta tienen 2 carbonos en lugar de 1, con una estructura similar. Y hace 3 años, si quieren ver los detalles, están en este Journal of the American Chemical Society, se sintetizaron aminoácidos beta y con eso se formaron proteínas artificiales con las mismas características. Ahora, los aminoácidos alfa son todos levófilos, o sea, desvían la luz en una sola dirección. Y uno se hace una pregunta: ¿por qué la naturaleza escogió solo aminoácidos alfa, que son todos levófilos, para formar las proteínas? ¿Por qué no hay proteínas naturales formadas por aminoácidos beta? ¿Por qué hay cargas eléctricas positivas y negativas y por qué nada más hay masas positivas? ¿Por qué el universo está formado por materia y no por antimateria? Cuando uno se pone a pensar en estos problemas, se da cuenta de que hay asimetrías en la naturaleza que son muy difíciles de explicar. Nadie sabe la explicación de esto, sin embargo, los compuestos existen. Si tiene alguna función biológica o no, no está establecido, pero este es otra vez un reto. Y bueno, ¿por qué? Porque los aminoácidos beta pueden ser dextrófilos. ¿Puedo yo construir un ser que se forma a base de puras proteínas con aminoácidos dextrófilos? ¿Quién sabe? La pregunta ahí está. Y ahora viene la pregunta de los 64.000 euros. A ver, esto es lo único que van a ver de aritmética elemental del primer año de primaria. Quedamos en el estado plegado en la proteína A. Es como un cristal, pero no tiene sus regularidades. Los aminoácidos hidrofóbicos forman núcleos hidrofílicos de la superficie. Ahora, ¿hay alguna correlación entre la secuencia de aminoácidos y el plegamiento? Primera pregunta: ¿cómo se pegan los aminoácidos entre sí? ¿Cómo se forma la proteína? Bueno, un físico ruso hace como 15 años hizo un cálculo partiendo de la hipótesis de que era una secuencia aleatoria, o sea, juego de volados, algo inusual. Pero resultó que con ese método el estado base también resultaba aleatorio. Y eso está en total contradicción con lo que dice la naturaleza, así que no puede ser un proceso aleatorio. Supongan ustedes que yo tengo un aminoácido y voy a tomar gamma orientación, una molécula la puedo orientar de gamma veces en el espacio. Tomen 2 si quieren. Y tengo n aminoácidos, son los monómeros. ¿Cuál es el número total de conformaciones que puedo formar? Pues es gamma a la n. Sí, de todas las posibles conformaciones. Hay gamma a la n. Entonces, si tomo gamma igual a 2 y n igual a 20, no solamente es un número gigantesco. Pero la proteína solo conoce uno. Supongan ustedes que antes de llegar a su estado terciario, la proteína tuviese que rastrear todos los estados posibles. Y supongan ustedes que el tiempo que le tomaba para rastrear cada estado es 1/10 de segundo. Si ustedes hacen el cálculo con 2 a la 20, rastreando todos los estados de una proteína, le tomaría 10 a la 295 años pasar por 2 seguidos antes de escoger el bueno. El tiempo de plegamiento se sabe ahora que para las proteínas como la quinotripsina es de 1 milisegundo. Ya proteínas muy complicadas es de 10 segundos. O sea, no hay absolutamente ninguna correlación entre el tiempo teórico que se calcula de esta manera y el tiempo experimental. Y además, la selección de secuencias, si hay 20 aminoácidos, hay 20 a la n secuencias posibles, si n es el número de aminoácidos. ¿Cuál de todas es la buena? Esto se conoce como la paradoja de Levinthal. Esta paradoja no ha sido resuelta todavía. Es el punto medular de todo este